Bueno, vamos a ver cómo analizamos y evaluamos el escenario político en momentos tan particulares que tiene justamente la República Argentina. Por eso hemos convocado a un gran periodista, un analista político de muchos años, un conocedor auténtico y verdadero de lo que es la comunicación y los temas sociales y políticos de la Argentina, como lo es el doctor Carlos Campolongo. Bienvenido, Carlos, un gustazo enorme tenerte. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este bloque de Galáctica Internacional. ¿Me estás escuchando, Carlos? Muchísimas gracias a vos, Bien, Pedro. Te escucho perfectamente. No sé vos si me escuchás genial. a Sí, sí, mí. ahora, perfecto, perfecto. Gracias por estar compartiendo Muchísimas este gracias bloque. muchísimas gracias por la comunicación. A Estoy a ver, las órdenes. Carlos, ¿cómo estás viendo este escenario político que tiene la Argentina con una gran confusión en materia, digamos, de el proyecto político que aparentemente quedó en stand-by en la República Argentina, ¿no? Estas posibilidades de desarrollo estructural de un país que tiene todas las herramientas adecuadas para ser probablemente una de las grandes potencias del mundo y que tiene un permanente estancamiento. Te diría que hay dos instancias. Una en la cual yo, en general, trato de acogerme para pensar Uh -huh. los problemas políticos en el sentido más amplio y que sería el largo plazo, lo histórico, te diría. Sí. Uh -huh. Cuando uno llega a una instancia como estas, por lo menos en mí me pasa, la inquietud es repasar viejos textos, Sí. eh, iniciar otras lecturas que puedan complementar lo que yo quiero transmitir o lo que siento, y otra que es la inmediatez de la coyuntura, Uh que -huh. tiene que ver con el desafío del cual nos faltan poco más de 10 días para elegir un nuevo presidente para nuestro país. Sí. Mi estado de Uh ánimo -huh. es un estado de ánimo sereno, atento y de preocupación extrema, porque te doy mi definición. A ver. Yo no creo que estamos viviendo una crisis macroeconómica solamente. Uh -huh. No creo que estemos realmente en condiciones de poder elegir con el ánimo predispuesto a una acción afirmativa, sino más bien evitar dos cosas. El miedo, digamos, que en las últimas elecciones nacionales ha implicado también un voto por el menos malo en mucha Claro. gente Y y sí. no Uh un -huh. voto por convicción. Uh -huh. Este es el espíritu general que te puedo sintetizar de cuál es mi estado de ánimo. Ahora, ¿no hay una degradación en ese aspecto de parte de la dirigencia política que ya tiene, digamos, experiencia en esta materia y se ha visto que no ha dado buenos resultados, ¿no? O sea, esta variabilidad que tiene la Argentina en materia de tratar de reacomodar los temas sociales y políticos para tapar justamente las grandes desprolijidades que han acontecido en el país de parte de la política inmoral perversa que hemos tenido, ¿no demuestra que hay una falta de concientización concreta y puntual de estos candidatos que hemos tenido en los últimos años? Absolutamente que sí, podemos remitirnos a las pruebas. Uh -huh. Y empiezo con una conclusión. A ver. En la Argentina no tenemos una clase dirigente, y digo clase dirigente, si viviese este, Ramos, el que fue del FIP, te diría, él tenía una formación marxista en el fondo, Uh te -huh. diría que la clase política no existe, no es una clase. Bueno, vamos a vulgarizar el tema y Sí. decir toda la dirigencia política en sentido amplio. Quiere decir, no es solamente la política partidaria para mí, es la empresarial, es ese capitalismo prebendario del cual protestan todos y dicen que hay que terminarlo, y en realidad, si vos haces un análisis pormenorizado de la concentración económica, de los comportamientos, de las ideas, de alguna manera que se esbozan en el enunciado, pero no en la acción, Claro.
te diría que sí, es congruente con un estado de degradación, o sea, en un grado menor al que tuvo la Argentina, porque a mí me parece que políticamente hablando, la Argentina con sus vaivenes, dificultades, regresiones muchas veces, te diría en términos generales que hasta el año 76 todavía estaba vigente el paradigma del llamado estado de bienestar. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que fundamentalmente había cierta idea de comunidad que hoy yo la encuentro totalmente quebrada. Vale decir, hemos pasado a un individualismo acérrimo, Sí. un comportamiento de los dirigentes narcisista, Ajá. egoísta, y bueno, no son las condiciones espirituales para tratar de edificar una comunidad, ¿no? Claro. Ahora, de alguna manera, esta fecha que vos planteás, del 76, 78, conforma parte del peronismo tradicional que vino de alguna manera esquivando las cuestiones políticas que se iban a ir dando con una mayor virulencia con los años que se iban avecinando. ¿Hubo algún cambio que sirvió para concientizar a la ciudadanía y a la dirigencia política, Carlos? Porque lo que hemos visto de que fue permanente la debacle constante y la caída justamente de esa condición de vida razonable que podía tener el argentino, que se fue perdiendo, ¿no? Yo te diría que la sumatoria, por eso te hablaba de la historia al principio, ¿no? Del Ujú. proceso histórico. Sí. Mi generación, yo tengo 76 años, durante el uso de razón política que habrá empezado cercana a mi adolescencia, la primera persona que yo entrevisté, no periodísticamente, sino por inquietud, fue el doctor Arturo Frondizi. Quería conocerlo, era una Sí. personalidad que me impactaba Ajá. y tuve un encuentro a solas con él donde ahí por la zona, digamos, de Belgrano Núñez, donde él tenía un estudio, Sí. perdón, un centro de estudios Ujú. en una esquina, y ahí conversamos, me hizo preguntas, contesté y me autografió una exposición de él Ujú. con respecto a la iniciativa del expresidente John Kennedy que se llamaba Alianza para el Progreso, que en realidad no se llegó a instrumentar nunca. Ajá. Obviamente después fui conociendo, acercándome muchísimo a todo lo que eran los valores del peronismo, Sí. sobre todo por la consideración, yo te diría, entre otras cosas, de la doctrina social de la Iglesia. Ujú. Todo aquello que viene desde la Rerum Novarum en adelante, donde en el periodo de la industrialización, donde había una magnitud muy grande de abuso del trabajador, se Ujú. daban pautas para hacer una sociedad más convivencial. Claro, pero muchos Y dicen que a partir de esa etapa del justicialismo, del peronismo tradicional, ortodoxo, la modificación no se fue adaptando a los cambios de los tiempos que se iban produciendo, ¿no? Esto no produjo un deterioro y una cuestión de un desfasaje absoluto que fue también destruyendo a la industria nacional, que fue afectando a las pymes, por el facilismo que se intentaba generar a partir de ese cambio que propone el justicialismo como para que de alguna manera el trabajador sea reconocido como corresponde. ¿No, no hubo algún tipo de confusión ahí que fue desmembrando justamente el posicionamiento de la industrialización de la República? el núcleo central de lo que podríamos llamar ideario peronista, Sí. comportamiento peronista, proyecto peronista, en realidad muere con la muerte del general Perón. Luego del general Perón hubo
simulacros, obviamente que también se estaban dando cambios en el mundo. Acordate que la llamada revolución conservadora o liberal surge poco antes, bueno, con la caída del muro de Berlín, Sí. y después de la caída del muro de Berlín, la irrupción de cierto discurso de un señor que vive en los Estados Unidos, un sociólogo que se llama Francis Fukuyama, donde pensaba ilusoriamente que la historia se había acabado, que ya la historia no servía para nada. 10 años después tuvo que escribir otro libro rectificándose. Claro. Entonces, punto uno a lo que me preguntás, Perón solía decir que gobernar es fácil, lo que no es fácil es conducir una sociedad, sobre todo cuando tenemos un sistema presidencialista, no tenemos el campo de intercambios propio de un sistema parlamentario. Se intentó hacer alguna modificación en 1994 con la reforma constitucional, pero que tuvo que ver más con aceptar la reelección de Menem después de los 6 primeros años de gobierno. Sí. Y no se profundizó mucho más. Sumo a esto, y quizá esto es existencial, obviamente, la represión durante la dictadura militar, eligiendo metodologías que todavía no hemos podido cicatrizar del todo y que reviven los debates permanentemente, eso, luego tuvimos la incursión inalienable de lo que fue la guerra de Malvinas, que fue un intento de salvación frente al desmembramiento del llamado proceso de la reorganización nacional. Y bueno, y de ahí en adelante hubo que aceptar también por distintos comportamientos y agrupamientos políticos, como fue, qué sé yo, la conjunción con el peronismo, el radicalismo de Contín en su momento, Sí. de Pittel, etcétera, etcétera, y que abre las puertas después de la derrota en la batalla de Malvinas, después de esa derrota y después de, digamos, la desorganización y los parámetros económicos, sociales fortísimos que teníamos, con desocupación, con inflación, ya en ese momento y demás, se inician lo que hemos cumplido ahora como 40 años de democracia sí, continua. Claro. La llegada de Alfonsín, Pero eso, ahí, sí. sí, La llegada te de escucho, Alfonsín, ahí, digamos, produce ese cambio y esa expectativa generacional que teníamos todos los argentinos, ¿no? La vuelta de la democracia. En estos 40 años, estimado Carlos, hemos desaprovechado esa oportunidad de fortalecer el sistema democrático por estas pujas innecesarias que han generado los dirigentes que no han estado a las alturas de las circunstancias. Yo te diría que primero no hago un descarte total de los 40 años y sobre todo del intento en primera instancia, porque fue cronológicamente así, de resignificar el valor de la democracia por parte del doctor Alfonsín. Sí. Y el juicio a las camarillas militares, Claro. y lo que vino. Yo creo que sí que se fue generando en una primera etapa una suerte de clima que se llamaba en aquel entonces la primavera democrática, Tal cual. digamos. Sí. Había un espíritu, una predisposición y hubo una aceptación generalizada de nuestra sociedad de la importancia de la democracia. Lo que pasa que el doctor Alfonsín tenía esa consigna que trascendió, que era con la democracia se come, con la democracia se trabaja, en fin, lo que eran... Se educa, Exacto, que se son educa, se come, temas bueno. que estaban ahí bien metidos en la mente, en la conciencia de los argentinos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó de ahí en más? ¿No? Porque bueno, hemos transitado la etapa de Menem, la etapa de Duhalde, los movimientos dentro del propio peronismo y el radicalismo, las fusiones,
los acuerdos entre distintos sectores de la política para tratar de fortalecer el sistema democrático. La etapa de Kirchner, Cristina, Macri, y hoy justamente en una situación donde el país no encuentra el rumbo, ¿no? Totalmente descontrolado, un desajuste realmente muy impactante. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuál es el proceso, teniendo en cuenta que el oficialismo, el peronismo, el justicialismo, el kirchnerismo, la cámpora, compite con una coalición conformada por la Unión Cívica Radical, el PRO, las líneas alternativas, incluyendo justamente el sector liderado por Elita Carrió en su momento, que nos lleva justamente a esta situación de incertidumbre absoluta, ¿no? ¿Qué fue lo que falló en todo este proceso donde tendrían que haber afianzadose las instituciones democráticas y republicanas de la Argentina, y parece ser que eso no se pudo lograr? Mira, obviamente tenemos que de alguna manera asumir responsabilidades globales de la sociedad, pero obviamente no es lo mismo, respetuosamente dicho, un ciudadano de a pie que quienes deberían asumir las responsabilidades de conducir Claro, un país. claro. Entonces yo creo que ahí yo trazo, esto también es muy personal, yo trazo un intento de recomposición de la paz y la convivencia en la Argentina con el abrazo del general Perón con Balbín, Sí. cuando vi. Y no es meramente anecdótico, en mi humilde opinión, lo que te estoy contando, porque después de aquello vino la dictadura, volvió la democracia y hubo un comportamiento realmente de convicción democrática que se materializó, yo te diría, en dos personas que provenían del peronismo que tuvieron con el alfonsinismo distintas posiciones. Unos trataron de preservar ese gesto de unidad anterior a la dictadura, repito, el abrazo Balbín-Perón. Luego Antonio Cafiero, que encabezaba la renovación, Sí. una renovación de época en aquel momento, lo había hecho primero el radicalismo y después lo hizo el peronismo, y que, bueno, trató de ofrecer, yo he sido testigo personal de ese tipo de Momentos, sí. conversaciones, trató de alguna manera de buscar un modo de convivencia diferente, pacífico. Me estoy refiriendo a cuando Antonio Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Sí. Aires y por un tiempo fue presidente del Partido Justicialista Claro. hasta que asciende Menem. Y te diría que el tercer elemento donde aquel abrazo de unidad superó la tentación de cualquiera por nuestra historia de ir a golpear a las puertas de los cuarteles, etcétera, etcétera, con el levantamiento cara pintada de la Semana Santa. Sí. Yo creo que ahí la respuesta fue unánime, fue coherente y fue un aporte positivo. Por eso te digo, no me gusta hablar, totalizar los 40 años como un fracaso total. Sí. Sí, desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, hubo avances y regresiones. Lo que pasa es que cada vez más, y sobre todo con la llegada de los kirchneristas, hubo una serie de factores, igual el kirchnerismo habría que dividirlo en etapas. Una fue la llegada de Kirchner y cómo él interpreta que debe reconstruir un liderazgo que había sido elegido solamente por el 24% de la población en la elección. Hace una acumulación de poder, muere, toma el país como presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahí hay un punto que deberíamos por ahí charlarlo con mucha más profundidad. El peronismo era una marca que seguía dando votos, pero seguía también desnaturalizándose de sus
eh, yo te diría, cimientos centrales, que son buscar el equilibrio, buscar de alguna manera un aseguramiento de evitar una acumulación excesiva de un sector con respecto a otros, y fundamentalmente, yo te diría, no me gusta hablar de infiltrados, que los hubo y los hubo bastante en el llamado peronismo, pero se fue alimentando muchísimo con concepciones políticas que no tienen nada que ver con el peronismo. Y me estoy refiriendo concretamente a una suerte de, vamos a llamarlo, trotskismo oxidado, ¿me entendés? De discurso Sí. nada más, porque después no. En la práctica Entonces, todo no eso, se vio. claro, no, y entonces, evidentemente, encima, montados en una ola de supuesto progresismo que Sí. era un insumo necesario probablemente por la desarticulación que traíamos después de la fractura y de la crisis del 2001, siguió. Y bueno, ahí hubo entonces un reacomodamiento con gente que había pertenecido al Sí. FREPASO, Sí. con pensadores que tienen una raíz marxista. Y no lo digo de manera macartista, ni mucho menos, porque no lo soy. Una cosa son las ideas y el pensamiento y otra cosa es la acción. Sí. Y entonces se puso en práctica dos cosas. Una concepción de acumulación del poder que llevó cada vez más a la polarización, al faccionalismo, a no poder dialogar con el otro, por lo menos por arriba, sí por abajo, Sí. porque durante el kirchnerismo hubo muchos acuerdos, yo te diría desde el año Sí. 2010 en adelante, de cuestiones que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ven con los pactos que se realizaron en el Consejo Deliberante, en el antiguo Consejo Deliberante, ¿me Sí. entendés? O sea, esto por supuesto que es mucho más complejo, pero lo que yo veo es que esto fue estableciendo, por lo menos en la superestructura, se fue estableciendo una dicotomía que muchos la señalan, pero no saben qué orígenes tienen en lo político, que es una concepción de la sociedad del permanente Ahí conflicto. está. Eso Y es nos cierto lleva, que el conflicto... claro, bueno, justamente este permanente conflicto que hay en las internas del propio partido, del propio justicialismo, también se dio del otro lado en algunos partidos de la oposición. Ahora, termina esto con la llegada hoy por hoy de Sergio Massa, un renovador dentro del ámbito del justicialismo, como candidato a presidente estando actualmente en el poder. ¿Cómo ha fluctuado todo esto, Carlos, de alguna manera? ¿Y qué crees vos que puede pasar justamente en esta compulsa con el libertario Javier Milei, donde hay un río revuelto realmente que es muy notable, ¿no? Muy llamativo. Bueno, en la desorganización que profundizó el llamado kirchnerismo, en esa profundización facciosa, de fanatismo, entra a jugar esta cuestión de alguna manera de la dialéctica llamada amigo-enemigo. Si no sos mío, sos Claro. enemigo. Así dicho simplemente. Que eso tiene una vieja raíz inclusive jurídica de alguien que está señalado como factotum, digamos, del nazismo. En realidad no fue así porque están hablando de Carl Schmitt y Carl Schmitt fue hasta bien interpretado por los trotskistas. Pero bueno, ese es un tema muy profundo, no Sí, lo quiero sí, da para abarcar. Pero largo, sí. el otro tema genéricamente un pecado original, digamos, y levantable, fue seguir, por ejemplo, con el método de elección del actual presidente, que creo que sigue siendo presidente, Alberto Sí. Fernández, que fue realmente la incompetencia andando.
y no hubo una claridad, y hubo un doble comando y un triple comando, y además cosas como las que se vieron en la elección de Scioli, que Scioli Sí. era teóricamente el candidato, pero lo bombardeaban desde adentro, o sea, carta abierta o lo que fuese. Sí. No se puede, digo, no resiste el menor análisis de la congruencia y la persistencia de una idea política. Fernández termina como termina, tristemente, y ahí se abre una primera incógnita. No había otro para la elección, para la posibilidad de elección, que Sergio Massa. Sí. Él obviamente es un político profesional, tiene experiencia sobre el Estado y maniobró. Acordate que la primer fórmula era la que propuesta desde el kirchnerismo, era la propuesta de Guado de Pedro y Juan Mansur, que duró 48 horas. Le pasaron Y el eso, plumero automáticamente, ¿no? claro, porque Sergio Massa se movió con muchísima velocidad, y hasta la propia vicepresidenta de la Nación reconoció que no tenía otra salida que aceptar eso. Ahora, te das cuenta que son métodos muy precarios de hacer política. Muy precarios, porque en todo este tiempo sí podés enunciar tal o cual medida que vas a tomar, pero no se elabora. A ver, ¿dónde hay un plan de gobierno? No hay O un programa, llamarlo como quieras. Nadie lo presentó. ¿Dónde hay un plan económico? Ahí está. Entonces, yo sé que estamos viviendo, y sobre todo en Occidente, una etapa muy difícil, donde yo te diría que los resultados económicos para muchas regiones genera una suerte de rebeldía, que no tiene que ver con la rebeldía de la década del 60 y del 70, porque las condiciones son distintas. Pero bueno, genera una rebeldía que hace imposible, y vuelvo a algo que te dije antes, que en realidad lo único que se refuerza es el ultrapersonalismo de dirigentes. No te estoy hablando de estadistas, de dirigentes políticos, dirigentes empresariales, sindicales y demás, que en realidad se fijan más en el metro cuadrado de poder que tienen que en un proyecto de conjunto. Y aquí hemos llegado a esto, donde, y finalizo con esto, Pedro, creo que los tres primigenios candidatos, me estoy refiriendo a lo que con mayores posibilidades, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo a Patricia Bullrich, me estoy refiriendo a Sergio Massa y me estoy refiriendo a Milei. No tenían, entre comillas, recetas diferenciadas, no las tienen, o por lo menos no las han enunciado más que en brulotes que son de imposible cumplimiento. Vamos a cerrar el Banco Central, vamos a hacer no mostraron nada que sea consistente, ¿no? Que tenga, digamos, un proyecto, un programa de modificar los desfasajes que se han producido en materia social y económica en la República. Eso también genera esta incertidumbre que está viviendo la Argentina, ¿no? O sea, vos como hombre que has transitado los pasillos de la política, al margen del periodismo, seguramente que lo has notado, y me imagino también que te causará una gran incertidumbre a nivel personal, ¿no? Por supuesto que sí, porque se privilegia el debate de rosca para ver cómo si hay acumulación de poder, que significa cajas. Fíjate vos que hemos cambiado el lenguaje. Ya no se habla más, suponete, el PAMI. Claro. Bueno, ¿cuál es el presupuesto del PAMI? No, es cuál es la caja del PAMI. Claro. Sí. ¿Me entendés? Sí, entonces, eso por un lado. Y otra cosa que es más sociopolítico, cultural, en donde, a ver, la corrupción existe siempre en cualquier país. Yo con esto no quiero justificarla, pero quiero reconocer una realidad. Vos que conocés la historia, sabés que hubo el negociado, en ese caso era de los radicales, de las tierras del Palomar, en fin, hubo un montón de situaciones. Ahora, una cosa es que haya bolsones de corrupción, y otra cosa es que en realidad sea el método persistente y buscado
y hasta buscado sin vergüenza por muchos políticos. Claro. De un lado y del otro. En este caso sobresalen más porque es más masivo, claro. El caso Insaurralde, sí. Pero en donde además no grave. se le cuenta la verdad, no se le cuenta la verdad a la sociedad. Y sí, porque hay un entorno que está totalmente comprometido con lo mismo, no es el único, ¿no? Son varios. No es el único, y vos sabés que en la provincia provincia de Buenos Aires hay una batalla por el juego. Exactamente. Y la recaudación del juego. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, lamentablemente... Juego, prostitución, droga, ¿no? Los tres problemas centrales que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? La prostitución existía siempre, pero la droga es más reciente, y bueno, y ahora está, la cuestión vinculada al juego, ¿no? Claro. Y vos sabés, y eso yo lo he vivido como funcionario por la ciudad de Buenos Aires, cuando le cedieron parte de la recaudación a los gobiernos al gobierno federal, vos sabés que en realidad el juego se constata bajo declaraciones juradas. No hay ningún control riguroso, preciso y científico sobre la recaudación. Vas y decís cualquier cosa y te lo toman, o sea, te lo computan, pero no van a controlar. ¿Vos escuchaste a alguien hablar de esto? ¿Algún candidato hablar? No dicen nada porque, bueno, evidentemente todos tienen algún acuerdo bajo la mesa como para seguir sosteniendo ese sistema. Pero bueno, son los temas de la inmoralidad que tiene la Argentina, producto, creo yo, tal vez me equivoque, de la falta también de funcionalidad del Congreso y de las legislaturas que deberían haber emprolijado totalmente estas cuestiones y no lo han hecho, ¿no? Ahí hay una gran deuda también, porque evidentemente no han estado a las alturas de las circunstancias. Las legislaturas regionales, partiendo de la base de que cada intendencia tendría que haber empezado a controlar eso, no lo hicieron porque jugaron a favor de ese pequeño beneficio que tenían a nivel regional, piloteado desde la provincia de Buenos Aires, desde la gobernación, y ahí vemos lo que está pasando, ¿no? Tratan todos de tener esto que vos hacías referencia, ¿no? El manejo de la caja para mantener justamente sus acuerdos, sus grandes negociados y quintitas que han generado un perjuicio enorme a la población, ¿no? Lo han insumido, la han llevado a la pobreza, ¿no? A esta situación dramática que tenemos. Bueno, ahí tenemos el final, el final de este proceso histórico es eso. Es donde estamos. Que yo no sé quién va a tener las agallas, ¿no? Para poder revertir esta situación. Las uñas de guitarrero para poder desarmar todo esto. Massa puede llegar a revertir esto. ¿Milei puede llegar a hacerlo? Es la gran incógnita que hay, la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿no? Por eso un poco esta puja que hay y estos acuerdos también entre algunos líderes momentáneos que tuvo la Argentina, que otra vez ingresan al campo de acción a ver cómo manipulan esta historia, ¿no? ¿Cuál es el desenlace que se puede dar en una Argentina que está justamente en esa pelea constante, generando cada vez un poco más de incertidumbre? Mirá, es muy difícil preverlo porque, bueno, todavía la eventualidad de Massa presidente o Milei presidente no se ha dado, y habrá que ver, Perón solía decir que para identificar a un cojo, a alguien que renguea, hay que dejarlo caminar, ¿viste? No quiero ser tampoco Casandra, hay que ver, ¿no? No lo sé, por ahí es una gran revelación, pero creo que todo el sistema, inclusive con un cambio fuerte que ha habido en la política, donde muchos dirigentes dejaron de tener la posibilidad de liderar procesos y se han hecho sujetos de intereses concretos que no miran la totalidad de una nación, miran, repito, su quintita. Lo momentáneo, y esto vale también para el capitalismo prebendario. Así es. Gracias, Carlos, como siempre, te mando un gigante abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Después por privado hablamos. Muchas gracias. Un gran abrazo. El doctor Carlos Campolongo, analista político, periodista, dirigente también, que conoce un poco, nos llevaba por distintas
alternativas políticas que tuvo la Argentina. Ayuda a reflexionar, ayuda a tomar conciencia de lo que nos está pasando. Ya volvemos.